¿Progreso o desastre? Nueva York gira a la izquierda y Diosdado Cabello aprovecha la revancha ideológica contra Trump. Centro Global de Terrorismo. Convergencia política, militar y operativa contra el régimen venezolano y el narcotráfico. Nuevo mapa financiero. ¿Cómo sobrevivir a la normalidad económica en Venezuela? Les contamos. Si buscan el pulso real de los acontecimientos, llegaron al lugar correcto. El mundo no se detiene y el epicentro del conflicto se mueve en el Caribe. En Impacto Venezuela seguimos cada paso, cada maniobra, cada señal. Bienvenidos a nuestra emisión matutina de noticias de este jueves 6 de noviembre de 2025. Soy Mildred Manrique, comenzamos. Mientras Venezuela aún arrastra las ruinas de un modelo socialista fracasado, Nueva York ensaya su propia versión roja con Zohran Mamdani, el primer alcalde musulmán y de centroizquierda electo en esa ciudad. El número 2 del chavismo, Diosdado Cabello, aprovechó este giro, lo celebró y pretende convertirlo en un arma contra Donald Trump. Génesis Pérez nos cuenta más. ¿Por qué si ambos se autodefinen como socialistas, Zohran Mamdani no parece alinearse con Nicolás Maduro y lo llama dictador? Mientras que en Venezuela el socialismo del siglo XXI se asocia con autoritarismo, censura y colapso económico. En Nueva York, ese mismo término acaba de catapultar al poder al alcalde más joven, más progresista y más desafiante en más de un siglo. Mamdani, hijo de inmigrantes africanos de ascendencia surasiática, acaba de escribir un nuevo capítulo en la historia política de Estados Unidos al convertirse en el primer alcalde musulmán y socialista democrático de la ciudad más emblemática del capitalismo global. Con promesas de guarderías gratuitas, transporte público sin costo, supermercados municipales y un replanteamiento del papel de la policía, Nueva York podría convertirse en el primer laboratorio urbano del socialismo democrático moderno dentro de Estados Unidos. Sin embargo, este giro también despierta temores. ¿Podrá sostenerse financieramente una ciudad tan compleja bajo el modelo redistributivo o será el inicio de una confrontación abierta con Washington? Creo que a Mamdani se le está sobredimensionando al final, sí es el alcalde de Nueva York, pero Nueva York siempre ha sido un bastión demócrata que tiende a ser mucho más progresista que la media del partido. Se pueden enfocar más en hoy las gobernadoras electas que son personas moderadas, con un historial en el Congreso efectivo, con un historial de haber trabajado en el sector de defensa del gobierno, una en la CIA, otra como piloto en la Fuerza Naval. Así que hoy vemos una diversidad. Sí, Mamdani va a ser el objetivo principal de los republicanos, si él no es efectivo. Pero hay otros liderazgos con más exposición, con más importancia, con más efecto sobre la política nacional. En contraste con Venezuela, donde el socialismo derivó en control estatal, hiperinflación y éxodo masivo, el experimento de Mamdani plantea si el socialismo puede sobrevivir en el corazón del capitalismo sin caer en los mismos errores que devastaron a Caracas. En ese contexto, Diosdado Cabello, ministro de Interior y Justicia, celebró las elecciones locales como un revés para los aliados más radicales del presidente Donald Trump, afirmando que el voto reflejó un rechazo al extremismo y a la retórica de guerra. Con tono desafiante, advirtió que la paz con la guerra y el maltrato a los migrantes no harán a Estados Unidos grande otra vez. No fue un simple resultado electoral. Las urnas hablaron contra Rubio, Hegseth y Miller. Yo diría incluso que contra Kass Patel, porque estos señores que solo le mienten a Trump lo están llevando por mal camino a él y al movimiento MAGA. Virginia, Nueva Jersey, la alcaldía de Nueva York y la Proposición 50 de California enviaron un mensaje inequívoco. El país está diciendo basta de retórica incendiaria. La victoria de Mamdani desató la furia de Trump, que lo llamó comunista y advirtió: veamos cómo un comunista sale a Nueva York. El nuevo alcalde respondió defendiendo una ciudad de inmigrantes, marcando el inicio de un choque ideológico en el corazón del capitalismo. Génesis Pérez para Impacto Venezuela. Interactuemos con la pregunta del día de Impacto Venezuela. Recuerden que de lunes a viernes la pueden conseguir en todas nuestras plataformas digitales. La de hoy es la siguiente. Nueva York acaba de elegir lo que algunos consideran como un giro histórico.
su primer alcalde musulmán, demócrata y crítico del capitalismo. Un contraste brutal si lo comparamos con Venezuela, donde el socialismo es sinónimo de represión, crisis y control estatal absoluto. Pero ¿tú cómo lo visualizas? ¿Como una nueva izquierda con futuro o la antesala del desastre chavista? Argumenta tu respuesta, los comentarios están a tu disposición, te leemos en la emisión estelar. En el America Business Forum, la Premio Nobel de la Paz venezolana María Corina Machado y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, coincidieron por primera vez. Calificaron el régimen de Nicolás Maduro como una plataforma de dictaduras, grupos armados y enemigos de la democracia. Según ambos, Maduro ya no solo lidera un narcoestado, sino un cártel político con alcance hemisférico. Quique Frías nos tiene los detalles. La Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, alertó que Venezuela sirve de base, directamente como un centro global para agrupaciones terroristas como Hezbollah, el régimen de Irán y otros enemigos de la democracia occidental. Hora y media después, Donald Trump explicó cómo es el modus operandi de desestabilización que opera desde Venezuela y ordenado por Nicolás Maduro, al que considera el líder de una red de narcoterrorismo. La coincidencia entre ambos líderes en un foro de alcance mundial deja en el aire si esto pudiera representar un definitivo impulso en la cruzada por lograr la salida del poder del chavismo. We have to understand that now Iranian, Russian, and Chinese have operations in Venezuela, military, intelligence, and technology, only 3 hours away from Florida. And a transition to democracy will certainly dismantle this and turn Venezuela into the strongest security ally of the United States and Western democracies in the region. Yo firmé un decreto desde el principio para designar a los cárteles de droga como organizaciones terroristas extranjeras. Hemos logrado grandes avances. Estamos eliminando el terrorismo que generan los cárteles y nos estamos concentrando en la situación en Venezuela. Vació sus cárceles en nuestro país. Lo que hemos presenciado en el American Business Forum es que la opositora María Corina Machado ha entendido cuál es su rol en cuanto al avance para la libertad de Venezuela. Y es que ella misma ha dicho que una guerra que comenzó con la dictadura de Nicolás Maduro va a ser terminada por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Y Trump ya ha dicho durante ruedas de prensa que Nicolás Maduro tiene sus días contados. Hasta ha empezado a movilizar más tropas y a empezar hasta una base militar en Puerto Rico que le daría a Estados Unidos una presencia mucho más fuerte para poder ingresar por tierra a Venezuela. Así que lo que hemos visto son más movimientos de esta alianza entre la ganadora del Premio Nobel de la Paz y el presidente de los Estados Unidos. La duda ahora es si estas declaraciones abrirán nuevos respaldos y más presión internacional contra el señalado jefe de un cártel terrorista, Nicolás Maduro. El gobierno de los Estados Unidos se está tomando muy en serio esta tarea de quitar a Nicolás Maduro del poder. Ellos mismos han dicho que la dictadura de Nicolás Maduro ya ha ofrecido todo, lo ha ofrecido hasta que Maduro se vaya y que pongan a alguien como Jorge Rodríguez o Diosdado o otra persona del oficialismo que es parte de la dictadura. Eso no es lo que ellos quieren. El gobierno de los Estados Unidos está más que dispuesto en sacar a los chavistas y estamos viendo avances más y más fuertes. María Corina está cumpliendo el rol que debe cumplir, lo que debe ser tener una buena alianza con el líder que está empeñando este movimiento en estos momentos, presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. El eco de estas declaraciones trasciende al American Business Forum. Mientras el chavismo se proyecta más controlador y represivo, se atrinchera dentro de Venezuela, globalmente comienza a ser visto como una amenaza para el balance y la paz de Occidente. Reportó para ustedes Quique Frías, Impacto Venezuela. Estados Unidos estaría evaluando 3 operaciones en las cuales no solamente apuntan directamente a Nicolás Maduro, sino también a su poder militar y económico. Ataques a bases presuntamente vinculadas al cártel de los soles y maniobras de control selectivo en instalaciones petroleras. Acciones que, si se llegan a concretar,
no solamente pudieron fracturar al chavismo, sino sacudir el poco equilibrio energético y político del continente. El informe con Juliana Palmar. Según reveló The New York Times, Washington evalúa ataques a instalaciones militares y la infraestructura energética venezolana, con el objetivo de golpear el corazón económico que sostiene el chavismo. Detrás del movimiento militar del U.S. Gerald Ford, con más de 5.000 tripulantes y 75 aeronaves de combate, en el que operan cerca de 10.000 militares estadounidenses, entre bases en Puerto Rico y buques de guerra en el área, hay una estrategia de desgaste que combina presión psicológica, disuasión. El mensaje es claro: el petróleo sigue siendo el punto neurálgico en la disputa por el poder en Venezuela. Trump está norieguizando a la autocracia madurista. Maduro se ha robado unas elecciones presidenciales en julio de 2024. Su aparato de represión policial se ha desatado en olas de persecución y violencia política que Venezuela jamás había visto ni vivido desde finales del siglo XIX. Es decir, aquí hay hay un enfrentamiento que no corresponde a una agresión clásica de un Estado que quiera superponerse sobre otro, debilitando su infraestructura crítica, atacando su infraestructura crítica. Es decir, no pensamos que las instalaciones petroleras en general, digamos que esos sean objetivos desde el punto de vista del ataque. Los planes sobre la mesa van desde ataques aéreos contra unidades militares vinculados al narcotráfico hasta operaciones especiales para capturar o eliminar a Nicolás Maduro, e incluso la toma de campos petroleros estratégicos. Mientras tanto, el Pentágono intensifica la presión psicológica con vuelos de bombarderos y presencia naval, y la CIA activa redes encubiertas de espionaje. Todo apunta a una estrategia de desgaste que busca fracturar el poder interno sin asumir todavía el costo político de una intervención directa. El enfoque de una norieguización es determinar que Maduro y la nomenclatura madurista realmente son capos de un cartel de drogas. Entonces, atacar la infraestructura crítica del país no pareciera que formara parte del plan. Podemos ver, se puede probablemente hacer una operación quirúrgica y en todo caso ataques a sitios muy puntuales de la nomenclatura, búnkers. Esa fue también parte de la estrategia de Hugo Chávez, de llenar de edificios civiles Fuerte Tiuna, ¿no? Para, en un escenario como este, persuadir al enemigo en un bombardeo de no atacar, digamos, uno de los centros neurálgicos de las fuerzas militares en Venezuela, que es Fuerte Tiuna. Entonces, ¿qué hizo Chávez? Llenar la ciudadela militar de edificios civiles para que el costo político de un ataque de eso sea muy alto, muy elevado. Dentro de Venezuela, la amenaza externa le da al chavismo una nueva narrativa de unidad y resistencia, pero también profundiza el miedo y la incertidumbre. Una intervención militar o un ataque selectivo podría destruir la infraestructura petrolera, colapsar la economía y provocar una crisis humanitaria aún más grave. Entre la presión de Washington y el discurso de defensa de Caracas, el país queda atrapado en una peligrosa ecuación donde el poder, la supervivencia y la geopolítica se mezclan al filo del conflicto. Para Impacto Venezuela, Juliana Palmar. Ya no se trata solo de interdicción marítima. Las narcolanchas son el nuevo paredón flotante del hemisferio. No hay arrestos, no hay tribunales, no hay sobrevivientes. Solo un misil, una etiqueta con objetivo hostil y una narrativa que lo justifica todo. Estados Unidos ha convertido el Caribe y el Pacífico en un escenario de ejecuciones preventivas. Catherine García nos amplía esta información. En el Caribe y el Pacífico, embarcaciones rápidas son interceptadas y destruidas en operaciones que no siempre revelan jurisdicción ni protocolo. Estados Unidos ejecuta estas acciones como parte de su estrategia de interdicción, pero aunque el patrón sugiere un cerco marítimo, las rutas del narcotráfico se van hacia otro frente. No necesariamente se produce un cerco marítimo. El Caribe ya no es una ruta predominante como si era en 1980, con todo el efecto de la cartelización, con los cárteles colombianos que traficaban la droga directamente, Colombia, Caribe, Florida. Ya con la tercera ola del tráfico internacional de la cocaína, las rutas cambiaron y se utiliza muchísimo más también las vías terrestres, principalmente de Centroamérica, de Colombia a Panamá, de Panamá a Costa Rica, y de Costa Rica sale por la vía terrestre a los países de Centroamérica hasta llegar a México,
o bien se reexporta hacia destinos como Europa. En uno de los casos más recientes, 2 sobrevivientes, un colombiano y un ecuatoriano. Ambos fueron deportados a sus países de orígenes y hasta el momento no enfrentan cargos. Entonces, ¿es correcto cómo están siendo tratados estos casos? Los mecanismos de cooperación están en varios instrumentos legales, pero también hay varios bilaterales. Y hay una de la una interamericana de cooperación mutua en materia penal. ¿Qué es lo que hay que hacer en esos casos? Bueno, esencialmente los estados, a través de las entidades que sean los llamados a responder por el tratado, se ponen en contacto, coordinan quién tiene la prueba. Si es tu connacional y tú lo reclamas, o yo lo envío a su país de origen, yo lo envío con la prueba y las actas que he levantado y todo. Y eso debe hacer parte del expediente que me permita procesarle por un delito de tráfico de drogas. Ahora, si solo lo envío de manera administrativa y no va acompañado con elementos de convicción, las consecuencias van a ser las que podamos estar viendo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Cooperación. Y que no se quede solo el procesamiento penal de los que van allí, porque es que esta gente porta mucha información. El operativo marítimo de Estados Unidos ya no es solo una lucha antidrogas, es una doctrina de guerra preventiva que se expande hacia tierra firme. Panamá, entre otros países, ya está tomado. Informaron sobre la creciente campaña militar para destruir supuestas embarcaciones de contrabando de droga en aguas de Sudamérica, proporcionando uno de los primeros vislumbres de alto nivel sobre la justificación legal y la estrategia detrás de los ataques. 60 segundos suficientes para estar bien informados. En esta cápsula rápida te ponemos al día con lo que también necesitas saber. No te vayas. Guyana acusa a venezolanos de terrorismo tras atentado. 7 personas, 4 venezolanos y 3 guyaneses, fueron acusadas de terrorismo en Guyana por su presunta implicación en un atentado con explosivos ocurrido el pasado 26 de octubre en una gasolinera móvil en Georgetown. El ataque causó la muerte de una niña de 6 años de edad, conmocionando a todo el país. Las autoridades señalan al venezolano Daniel Alexander Ramírez como autor intelectual del hecho, mientras que el resto fue acusado de colaborar o incitar el acto. El presidente de Guyana, Irfan Ali, calificó el suceso como terrorismo en medio de crecientes tensiones diplomáticas con Venezuela. Desaparecen 16 militares venezolanos tras cumplir condena. La abogada y defensora de derechos humanos Tamara Sujú denunció que estos presos políticos fueron sacados de la cárcel militar de Ramo Verde tras cumplir condena, bajo la promesa de ser llevados a tribunales. Nunca llegaron. Familiares y activistas alertan una nueva desaparición forzada bajo el régimen de Nicolás Maduro. La esposa del teniente Víctor Soto Méndez confirmó que los abogados fueron informados del traslado, pero no del destino. Cambiando de tema, en Venezuela ahorrar es un lujo y conservar el valor del dinero un desafío diario. Entre la inflación, la dolarización y el vaivén del mercado, los venezolanos buscan formas de proteger lo poco que tienen. Estrategias domésticas, plataformas digitales y el trueque resurgen en medio de una economía que dejó de ser predecible. María José Prado nos cuenta cómo sobreviven financieramente hoy en día en el país. En una economía donde los precios cambian casi cada semana, la consigna para el venezolano común sigue siendo actuar hoy, no mañana, con una inflación proyectada que podría superar el 260% al cierre del año. Los economistas insisten en recibir y utilizar los bonos o aguinaldos cuanto antes, destinándolos a gastos esenciales como alimentos o servicios antes de que pierdan valor. Pero en medio de esta crisis también surgen señales de transformación. El sistema bancario avanza hacia la digitalización total con una omnicanalidad que permite realizar operaciones en línea con mayor rapidez. Además, ya se prepara una aplicación nacional para que los bancos custodien stablecoins como el USDT, una alternativa que busca integrar los medios de pago tradicionales con el entorno cripto, aunque aún depende del visto bueno de los reguladores. Utilizar las estrategias de criptomoneda no son malas en una economía prácticamente de guerra que existe en Venezuela, pero definitivamente no todo el mundo tiene el acceso popular al tema de la obtención de criptomonedas, ya sea para minarlas o intercambiarlas. Por lo tanto, uno puede utilizarlo como un ejemplo, pero en realidad es muy minúscula la población que la pueda estar usando. Mientras tanto, la Bolsa de Valores de Caracas proyecta un crecimiento de hasta 140% en dólares para 2025, posicionándose como una opción real para quienes buscan proteger su dinero o invertir con mayor seguridad dentro del país. Para que los venezolanos puedan sortear el poder adquisitivo, más allá de cambiar divisas o el tema de criptomonedas, la recomendación siempre es comprar activos. Hay personas que logran comprar carros, compran motos,
compra también apartamentos, dependiendo obviamente de la masa monetaria de la persona. Hay gente que compra comestibles, licores, que son activos o bienes que siempre la gente los está buscando. Entonces es muy importante saber de que algo más fuerte que el dinero es justamente lo tangible, lo que se pueda conservar en el tiempo. Y mientras el discurso oficialista continúa atribuyendo la crisis a una guerra económica, lo cierto es que el país vive hoy en una economía de guerra, una en la que cada ciudadano libra su propia batalla para mantener el valor de lo que gana. Muchas gracias a todos por ser parte de esta comunidad, por su confianza, por sus comentarios. Ustedes son el motor de nuestro periodismo. No olviden visitar www.impactovenezuela.com y seguirnos en todas nuestras redes sociales, pero también suscribirse al canal de YouTube. Soy Mildred Manrique, que tengan un excelente día. Nos vemos mañana con el favor de Dios.